Hola, hola, bienvenidos a La Capirotada TV a través de Una Regia en Suecia y le damos la bienvenida a Argelia. Argelia, muchísimas gracias por aceptar platicar conmigo un rato sobre el tema del significado de los nombres. Gracias, Dalia, por la invitación y claro. Argelia, tú eres una mexicana viviendo en Alemania. Sí, desde hace 25 años. En Muy una bien. ciudad que se llama Parabón. Ajá. Y ya tenemos la selección de fútbol, que a veces está en la primera liga y ahorita está en la segunda, pero ahí vamos. Para empezar la plática, Argelia, yo me tomo un café, ¿tú qué te estás tomando? También un cafecito, me encanta, un doble expreso. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muy bien, Argelia, vamos a empezar. ¿Qué significa tu nombre? Mira, mi nombre es, en primera instancia, es un país, ¿no? Pero ya buscando información sobre mi nombre, encontré que significaba cofre de tesoros. Uh-huh. Y en realidad, eso de llevar nombres, era como una tradición allá en el tiempo desde mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba Siria, la madre de mi padre. Entonces, de ahí viene la cosa de los nombres de países. Luego tengo mi abuelita se llama Virginia, y también tú sabes que es un estado de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Y después tengo una prima que se llama Irlanda, y después una tía que se llama Polonia. Ok, o sea, realmente les gustaban los nombres de países y ciudades. Pero en sí, siempre digo, en el nombre está el destino de la persona. Sí. Y te lo digo porque cuando tú llamas a una persona, siempre es por su nombre. Siempre es, y lo dictas al universo. Entonces le estás diciendo lo que esa persona, describiendo, va a formar en su personalidad, va a tener como destino en el nombre, ¿no? Claro. Le estás dando muchas características de su futuro. Entonces, después me interesó mucho esto de los nombres y le pregunté a mi mamá una vez y también me dice, ay, es que tenía una amiga que se llamaba también Argelia y como es tradición de los nombres, pues bueno. Y entonces ya ahora me doy más cuenta, ¿no? Cuando ya fui mayor y mayor, pues esto de los nombres sí me interesaba mucho porque le decía a mis hermanos también, ¿no? ¿Por qué los llamaron así, no? Ah, es que en la época era la moda tengo un hermano que se llama Juan Carlos y otro que se llama Juan Raúl y mi papá Juan Pablo. Entonces esto de los Juanes también era tradicional. Pero entonces el nombre de las ciudades y los países solo era para las mujeres, no para los hombres. En tu familia. En 86 que hubo el Mundial de Fútbol, yo escuché en un hospital que le llamaron Un Niño México, de verdad. Y pues son modismos que se van dando por año de llamar a las personas, pero en realidad tenemos que tener cuidado de seleccionar los nombres, porque sí pasa que va ahí tu destino y tus características. Por ejemplo, mi nombre ya significa más profundamente analizando una isla. Uh-huh. Y entonces siempre me ha gustado estar de verdad en el agua, o nadando, haciendo deportes acuáticos, o siempre el agua es fundamental para mí. Luego, ¿qué es una isla? Pues es algo que se va formando conforme sus propias reglas, sus propias decisiones. Una isla, pues se va modificando ella misma, ¿no? Y creciendo ella misma, claro, siempre con ayuda de mucha gente, ¿no? Pero una isla pues es formada casi básicamente sola, ¿no? Y entonces así ya veo que sí mi nombre va teniendo, ¿cómo se dice? Formándome, o ya todos estos años va formando a la persona y sí, le estás dando su destino realmente, ¿no?
ahora tenemos el nombre estaba buscando, de Miguel, ¿no? ¿Qué significa Miguel? Pues Miguel significa el principio de todo, el principio de un universo, el primer hombre, bueno, ese es Adán, uno como el segundo de Dios, significa, ¿no? Y en realidad cuando tú ves hombres que se llaman Miguel, tienen como un potencial así como de luz, como de poder, ¿no? Sí, son algunas veces así hasta religiosos, ¿no? No sé. Y ahí va ahora el nombre de Pablo, pues también, ¿no? Tiene su significado estaba viendo las otras veces, de ser una persona también bondadosa, noble, ¿no? Una persona dedicada a Dios y también con características de poder, ¿no? De ser una persona, ¿cómo se dice? Potencialmente poderosa, ¿no? De lograr, de alguien que tiene su potencial, ¿no? En la vida. Y así, todos los nombres sí significan realmente algo. Argelia, ¿cómo sabes tú qué significa mi nombre, Dalia? Me dijiste que es efectivamente, ¿no? Una flor que nace en el desierto, ¿no? Bueno, es nativa mexicana la flor. Mi nombre significa flor del valle sueco, Dalia. Y es para mucha gente no sabe que es la flor representativa de México. Y hace muchísimos años, realmente no tengo el dato del año, pero yo creo en las primeras expediciones también, cuando se hicieron a América, un botánico español estuvo en México y se la encontró la flor, le gustó mucho, se dio cuenta que había muchos tipos de dalias y se la llevó a Europa. Entonces él la bautiza como Dalia. Porque él tenía un amigo botánico sueco llamado Anders Dahl, D-A-H-L. Por eso hay muchas dalias que escriben el nombre con H, porque originalmente el nombre es con H, porque viene del apellido Dahl en sueco. Entonces, pero en mi caso mi mamá decidió no escribirlo con H, porque una vez sí le pregunté, ¿por qué hay otras dalias que lo escriben con H? No, pues no sé. ¿Y tú por qué no me pusiste la H? Porque en español no se pronuncia. ¿Para qué te iba a hacer escribir H si no se pronuncia? Bueno, entonces resulta que Dal en sueco significa valle. Y entonces por eso el nombre de Dalia al final es flor del valle sueco. Y en realidad la raíz del nombre viene de un apellido sueco. Y me terminé casando con un sueco y viviendo en Suecia. Probablemente no a todas las Dalias les sucede lo mismo, ¿verdad? Pero como dices tú, hay algo ahí que al pronunciar tu nombre, como lo estás llamando al universo. Y yo siempre fui muy curiosa de saber qué significa el nombre, qué significa el apellido, pero también muy curiosa de otras culturas. Y la vida me trajo a Suecia, que ese es ya otra historia, pero probablemente viene marcado desde mi nombre, ¿no? Argelia, tú ahorita decías que tu nombre significa isla. ¿Y alguna vez viviste en una isla? Nací no en una isla, pero sí en el mar, allí en Ciudad Madero, Tamaulipas, soy originaria. Y entonces pues siempre estaba en el mar de chiquita, ¿no? Y luego nos cambiamos a Hidalgo, a una ciudad pues que no tiene playa, pero siempre regresábamos porque ahí estaba toda la familia de mis padres, ¿no? Tíos, primos, todo. Entonces regresábamos y era directamente al mar, y sácame del mar, no, igual me quemara, me dolían las quemaduras del sol y no. Entonces, eso fui viendo, ¿no? Que para mí siempre tenía que haber agua en mi vida, mar y así, y siempre como que también una isla también está solitaria, ¿no? Así. Sí. Pero tú así, realmente no has estado solitaria en tu vida, ¿o sí?
No, sí, muy momentáneamente, muy pocas veces, porque pues ¿qué atrae la isla? Básicamente, personas, ¿no? Turismo. Sí. Entonces, también me he dado cuenta de eso, que a los lugares donde llego siempre viene la gente y se aglomera, se junta, van llegando, y me decían de estudiante allá en la universidad en mis tiempos, digo, ya van a decir, no, entonces, allá en mi tiempo me decían en la tiendita, oye, güera, ven, pasa por aquí porque te queremos de suerte, ¿no? Nos traes la suerte. Después de que te vas o no, te empieza a llegar mucha gente. Hasta me fiaban los alimentos y cosas, ¿no? Porque sí, entonces eso es básicamente, ¿no? Todo lo que significa una isla, ¿no? Claro, como era una atracción turística, ¿no? Que le agradabas mucho a la gente y llegaba contigo. Una isla. Ahora, tuve la oportunidad de estar en varias islas, ¿no? Graciosa, por ejemplo, allá en Portugal, ¿no? Y así, y de verdad, son hermosas las islas, ¿no? Y son, como te digo, atraen a las personas y las vistas y todo, y siempre rodeada de agua, ¿no? Que es lo que te digo que es fundamental para mí, ¿no? Es enfermo ya, lo del agua para mí, ¿no? ¿Y cómo le haces en Alemania? ¿Están rodeados de canales o algo, al menos? Sí, de que vivo en Parabón, y Pader significa río. Entonces estamos rodeados de agua realmente, ¿sí? ¿No? De suelos. Ahora, cerca de donde yo vivo hay una pequeña pueblo que se llama Sande. Y allí hicieron realmente como una playita, ¿no? Y hacen esquí acuático, así para los niños o jóvenes, ¿no? Y está muy padre, está rodeada la ciudad, realmente esta ciudad, de riachuelos, de ríos, y hasta puedes pescar, fíjate, y sacar enormes, ¿no? Ahora, por eso te digo que siempre estoy en lugares donde hay agua. Ahí te digo que el significado de los nombres es realmente interesante, y también de los apellidos, ¿no? Claro. Porque te lo digo, eso lo mencionan siempre mucho. Y también cuando tu mamá se enoja, no sé si a ti te pasa, te llama por tu nombre completo, y así bien firme, ¿no? Entonces como que más te está reafirmando la persona que eres, ¿no? Argelia, ¿tú tienes hijos? Sí, tengo 3 hijos. Y al ser consciente del significado de los nombres, ¿fuiste muy cuidadosa a escogerles el nombre? Fíjate que sí. ¿Cómo los nombraste y por qué? Mi primera hija se llama Siria, también en respecto a mi abuelita, ¿no? Como haciendo mi bisabuela, un homenaje a su nombre, y me gustaba el nombre de Siria. Y Tafat también le llamó porque fue la primera hija del rey Salomón. Y como era mi primera hija, pero ya remontándome al nombre, realmente era una mujer muy valiente, una mujer que protegió y dirigió un par de ejércitos de su esposo, ¿no? Entonces, en la antigüedad es un nombre bíblico, pero ese ya se lo escogieron mis hermanos, mi hermana, ¿no? Y también una noche también viendo, porque yo te digo, soy muy curiosa y cuidadosa de cómo llamarla, porque cuando tienes 2 nombres, pues te basas en uno. Y yo dije, la voy a llamar Tafat, ¿no? Porque significa fuente de alegría. Y realmente fue una fuente de alegría para todos en casa, hasta el sol de hoy. Y le llamamos Tafat, y ella no le gusta por nada el de Siria, ¿no? Porque le da pena, porque es un país, sí. Y porque no, se ha encontrado en conflicto, todo esto, ¿no? Y nada más escribe ese punto. Escoge mejor su segundo nombre. Bueno, las ventajas de tener 2 nombres, ¿verdad? Entonces mi segunda niña, pues ahí había tanto, ¿no? Que llamarla Citlali, Estrella, ¿no?
que no estábamos, pero vueltos locos. Y por fin una vez, yo escuchaba mucho el nombre de Anel, allá por el tiempo de José José, ¿no? Que su esposa se llamaba Anel, le decían Anel, pero se llama creo que María Anel. Ah, ok. Entonces, pero le cortaban el nombre, le decían Anel. Entonces yo vi que ella fue una modelo en 1957, muy guapa la mujer y pues el cantante, su esposo, y toda esa fama. Entonces le dije a mi esposo, oye, ¿y Anel? Cuando oyó el nombre, se enamoró del nombre, nada más escuchar. Así la llamamos. Y entonces, pues me puse a ver qué significa, claro, ¿no? Y yo quería ponerle María antes y luego Anel por mi mamá, se llama María. Y luego no, nada más Anel, ya basta. Pues allá viendo por Sonora, y unos conocidos de por allá del norte me dijeron, oye, ¿tu hija se llama Anel? Le dije, sí. Dice, es que así le decimos a las hadas, a las hadas madrinas, aquí, Anel, Aneles, ¿no? Y dije yo, pues eso significa, y dije, pues puede ser que sí, porque en realidad siempre como que pasan milagros con esa niña, ¿no? Como que es así, pues sí. Es una hada madrina. Sí, realmente. Y después ya más profundizando, después con el tiempo, significa una mujer agraciada, que tiene gracia. Y sí, en realidad ella es influencer, ¿no? En Instagram, y pues estudia medicina actualmente, pero sí de hobby, ¿no? Tiene la fama Claro. de tener gracia hacia los demás y siempre de buen humor y siempre un ángel. Y ya después mi último varoncito, pues, o sea, mi tercer hijo, ya cerré la fábrica, decimos, le llamé Pablo, ¿no? Y ese de Miguel, pues realmente por el arcángel Miguel, y como sabes, ¿no? Adán, en su principio, antes de ser Adán y Eva, de la historia de los primeros humanos en la tierra, pues se llamaba Miguel y formó el mundo junto con Jesucristo, ¿no? Hasta donde poquito he averiguado de allá. Y así le gustó también a mi esposo, y dijo, bueno, combina, ¿no? Anel y Miguel. Ya mi niña, pues la primera, pues ya no teníamos tanto para, ¿cómo se dice? Combinar, ¿no? Así, pues dije, bueno, pues. Y ya, Miguel. Y luego corrí, dije, no, ya en el momento del nombre, ¿no? Que va en el acta de nacimiento, dije, no, vamos a ponerle Pablo, por mi papá. Y luego hay una generación enorme de Pablos, desde el bisabuelo, tatarabuelo, se llamaba Pablo. Luego tíos Pablos, luego hay un pablerío en la familia. Oye, Argelia, entonces, ahorita que mencionas que ya ha habido muchos Pablos, por ejemplo, en tu familia, he escuchado que también dicen que debemos de ser cuidadosos si repetimos el nombre de algún ancestro, porque podría cargar con cierto karma, energía, etcétera, de ese familiar. ¿Qué piensas tú al respecto? Sí, es cierto, fíjate que sí, porque mi papá me hablaba, era su abuelito, el que inició con los nombres del Pablo, ¿no? Pablo Alvarado. Entonces era su abuelito y me hablaba que era un hombre muy trabajador, muy inteligente, pero muy creativo también, y muy bueno, muy familiar y muy, muy bueno. No era un hombre rudo ni brusco, no, muy bondadoso, muy bueno. Entonces de ahí mi papá me hablaba, y mi papá era como él, porque mi papá también le pusieron Pablo. Y también desarrollaba características de ser una persona, ¿cómo se dice? Pues bondadosa, que ayuda a los demás, y de ser también, Pablo, pues tú sabes, también fue un líder, ¿no? Un apóstol. Y
y perseguía mucho a los que seguían a Jesucristo, y luego pues se arrepintió, ¿no? Y fue muy devoto a Dios. Entonces todas esas características, pues sí, claro que me encantaban, y yo dije, ¿por qué no llamar así a mi hijo, ¿no? O sea, ella le quería instalar los dos nombres que tenía, ¿no? Que Miguel, que arcángel, y Pablo también, ¿no? Entonces sí los llenas de ese karma, ¿no? De ese, como tú dices, de esa energía de los ancestros también, ¿no? Que pueden ser buenas o malas, ¿no? O sea... También, sí, hay mucha influencia, ¿no? Claro, como he escuchado de gente que, no sé, tuvo un hijo y bebito se murió por enfermedad, etcétera, y luego tienen otro y le vuelven a poner el nombre. Y entonces pareciera que se repite a veces la historia. Algo muy presente que a lo mejor mucha gente se podría recordar en México es la hija que tuvo un accidente de Silvia Pinal, ahorita no, Viridiana, y a Silvia Pasquel se le ocurrió ponerle a una de sus hijas también Viridiana y la niña también murió. Entonces, como ese tipo de karmas, o puede ser que sucedan, y por eso también se dice, o de lo que he leído e investigado, es que debemos de tener mucho cuidado al poner los nombres, porque si son cosas buenas, pues qué bien, así como lo que tú decías de tu papá y que tenía muy buenas cualidades y que tu hijo al final las podría heredar, ¿no? Pero también cuando son cosas así difíciles, accidentes, enfermedades, etcétera, se corre un riesgo. Y Argelia, hace ratito mencionabas también los apellidos. Los apellidos tienen un significado y que a veces también vienen a repercutir en nuestra vida. También, sí, básicamente también, pero y sí, lo notas mucho porque aquí, por ejemplo, en Alemania siempre te mencionan por el apellido. Uh-huh. Entonces, para pasar al médico, aquí no dicen los nombres, ¿cómo se dice? Los primeros nombres, ¿no? Tu nombre, sino que dicen los apellidos, y entonces ahí también, pues te tienes que basar en la historia, ¿no? De dónde viene, ¿no? O quién fue el principal que trajo ese apellido también. ¿Tu apellido cuál es, Argelia? Alvarado. Entonces, en Alemania te hablan por Alvarado, no Argelia. Tengo doble nombre, sí, mi apellido Alvarado, y les gusta bastante porque luego saben, es español, ¿no? Y aquí es muy querido los españoles o los latinos, ¿no? Ajá. Aquí por su sentido del humor y toda la fiesta que traemos adentro siempre. Y sí, me nombran por el apellido. Pero en España me pasó algo curioso con mi apellido. Cuando llegué ahí, acompañando a mi esposo porque tenía trabajo ahí, y me dijeron, ¿cómo? ¿Te llamas Alvarado? Pero quítate ese apellido. Y entonces yo me espanté mucho. Y dije, no, hombre, los Alvarados somos grandiosos allá en México, ¿no? Yo tengo un chingo. Y entonces yo dije, no, y pues, no, pues imagínate, mi abuelita 12 hijos, ¿no? Claro. ¿Y como por qué querían que te quitaras el apellido? ¿Cuál era el trauma? Vienes de Pedro Alvarado. ¿Sabes quién fue Pedro? Y yo dije, pues sí sé, un sanguinario, ¿no? Un hombre muy salvaje, que no tenía piedad de nada, ¿no? Y pero yo dije, pues ya aquella sangre ya se va diluyendo y diluyendo, ¿no? Pues aquella de la conquista, pues ya está mi tiempo. Yo dije, ya habrá una mezclita o varias mezclitas. Bastante. Y de nuestra cultura, que somos muy bondadosos los mexicanos. Me digan lo que me digan, somos bien bonachones todos. Me encantan mis paisanos y trabajadores y todo. Entonces yo dije, no, eso fue allá en la historia. No, quítatelo, aquí no puedes mencionar tu apellido porque todos sabemos que fue un maldito. O sea, tanto así. Pedro Alvarado el Grande. O sea, claro. ¿no? Así lo llamaban. Y pues ya viendo la historia, yo ya lo sabía, pero yo decía, no, así no me voy a hacer la psique, ¿no? Y
Y así lo dejé. Y en realidad, pues sí, claro, todos tenemos nuestro salvajismo interno, ¿no? De una o de otra manera. O sea, eso. Pero sí, pues hay que tener cuidado en todo. Pero ya los apellidos, pues ya eso ya no los eliges porque te casas con alguien y pues ya. O ya, pues donde te tocó nacer es el apellido que te dieron, ¿no? Entonces... Ese sí, porque ese se menciona más, ¿no? Pero es muy curioso porque la mayoría de los idiomas, por ejemplo, en sueco es muy típico el Johansson, el Anderson, pero con doble S, porque significa hijo de. Por ejemplo, Johansson, hijo de Johan. Anderson, hijo de Anders, ¿sí? Y en Estados Unidos también tienen algo similar, pero con una sola S, pero significa lo mismo, hijo de. Y en México o en España, en Latinoamérica, hay muchos apellidos que terminan con EZ. Y esos son los que significan hijo de. Eso es interesante. Sí, por ejemplo, entonces un Martínez es hijo de Martín, un Hernández es hijo de Hernán, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, porque en la antigüedad no había apellidos, entonces solo eran los nombres, entonces te tenían que identificar como el hijo de o de tal lugar, por eso hay gente que tiene apellidos como Madrid, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. O por la profesión o el oficio también. Ahorita que lo mencionas, fíjate que sí va en el apellido, también cosas en la sangre, ¿no? De tus ascendientes. Claro, también pueden ser características físicas o de carácter. Por ejemplo, mi abuelo paterno, su segundo apellido era Rubio y mi abuelo era rubio. Tenía los ojos verdes y era rubio y toda su familia tenía ojos de color y así. Entonces supongo yo que cuando les tocó que les designaran el apellido, desde entonces eran rubios y se les asignó esa característica física. Por ejemplo, ahorita también me acuerdo de mi mamá, se apellida Ibarra. Entonces, pues viéndola que tiene gustos europeos, mi mamá. Yo decía, pero ¿de dónde saca ese gusto por los champiñones, por los quesitos, así fuerte, ¿no? Por varias cositas así que comía y yo decía, ¡ay, qué lujosa! Y cuando te digo, fui a España, al país de los vascos, ahí le tocó a mi esposo trabajar, mira, hasta dónde, o sea, te trae el destino, ¿no? Así. Y entonces me di cuenta que de ahí provenía su apellido. Y conocí a esa gente de ahí, de los vascos, ¿no? Porque son gente de España, del norte de España, pero tienen su propio idioma, el vasco. Y entonces conocí a las personas y realmente sabes que tenían el carácter de mí. Y empecé a conocer la sopa, los guisantes, lo que le gustaba a mi mamá, y yo siempre me fui española. No, pero una española, ¿cómo se dice? Especial, de una zona. Y de ahí salían los Ibarres. Se sorprendieron tanto y dijeron, pero ¿cómo? Nuestro apellido está ahí, o sea, en México. No, pues sí. Entonces llegué diciéndole a mi mamá, y también mi mamá muy, muy guapa con sus rasguitos finos, pues mira desde dónde, ¿no? O sea, sí llevas el apellido, como tú dices, en la sangre. Y mi segundo apellido es Moncada. Y en España hay un municipio pequeñito que se llama Moncada. Y existió hace mucho tiempo una monarquía, los Moncada, etcétera. La verdad no me he metido tanto a investigar al respecto porque los desterraron, no sé bien por qué, después ese castillo se convirtió en una cárcel, etcétera, y como que medio cosa, algo así medio turbulento, entonces dije, así lo vamos a dejar. Pero ahora que lo mencionabas, lo de tu mamá y la ciudad en España, es muy interesante. Por ejemplo, yo no sabía, en México es un apellido raro, Moncada, es más común en Cuba o en Sudamérica el apellido Moncada, pero no en México.
Entonces me causaba mucha curiosidad y un día fui a dar con esa información ahora que tenemos mucho acceso a Internet. Sobre ese pequeño municipio en España llamado Moncada y sobre esa historia de esa familia que alguna vez tuvo un reino y desapareció. Argelia, pues te agradezco mucho esta plática que creo que es muy interesante. Ojalá que la gente que nos vea y nos escuche a la hora de escoger un nombre para sus hijos se metan a investigar el significado, de dónde proviene, etcétera, porque al final, como dices, sí se ve reflejado en tu vida de cierta manera o ciertos aspectos de ese significado. Y ojalá que la gente también nos quiera compartir si tiene alguna historia sobre su nombre, sobre su apellido y que se vea, que se haya visto reflejado en su vida.